lo que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy tenemos otro propósito. El día de hoy, la intención es que cuando concluya, cuando apaguen su monitor, todos conozcamos sobre qué cosas mercantiles son a las que vamos a denominar títulos de crédito. Y para ello, ya que analizamos la semana pasada el artículo 385, ahora vamos a ver el artículo 386, su literal A. Si nos percatamos del artículo 386, la literal A, dice de la manera siguiente. Artículo 386, requisitos, y establece: solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. O sea, solo va a surtir el efecto de un título de crédito los que cumplan por lo menos con los requisitos generales siguientes. Primero, el nombre del título de que se trata. O sea, si nos damos cuenta, la norma nos está exigiendo que identifiquemos el nombre del título de crédito al cual nos referimos. Eso significa que vamos a utilizar una literalidad de lo que la ley establece para poder entender cuáles son los títulos de crédito que la ley establece. Con el afán de poder aprovechar el tiempo de la mejor manera, yo me voy a permitir escribir los títulos de crédito que establece nuestra ley y posteriormente vamos a ver los artículos en los cuales se encuentran regulados. Para ello se va a presentar la siguiente situación. Si nos preguntan cuáles son los títulos de crédito que identifican nuestra ley, tenemos: número 1, un título que le vamos a llamar letra de cambio. Dos, lo que es un pagaré. 3, lo que es el cheque. 4, un título que le vamos a llamar obligaciones o debentures. Con el número 5 hay otro título que le llamamos certificado de depósito. Luego tenemos lo que conocemos como bono de prenda. Luego tenemos la carta de porte. Luego, el conocimiento de embarque. Nueve, la cédula. No, estoy equivocando. 9, tenemos la factura cambiaria. Y es la cédula hipotecaria. Con el número 11 tenemos lo que son los vales. El vale. 12,
bono bancario. Con el número 3, certificado fiduciario. Entonces, damas y caballeros, les presento en el orden en el cual aparecen regulados en el Código de Comercio lo que vamos a identificar como títulos de crédito. Como es muy importante que los estudiantes tomen certeza con respecto a lo que son los títulos de crédito, voy a pedir favor que me acompañen con sus respectivos códigos y vamos a identificar los artículos en los que aparece regulado cada uno de estos títulos de crédito. Es así como lo que concierne a la letra de cambio, su regulación aparece a partir del artículo 441 y está regulado hasta el artículo 489. Si alguna de esas me equivoco, me hacen la observación. Posteriormente, el pagaré, su regulación aparece a partir del artículo 490 y concluye en el artículo 493. Luego tenemos el título que identificamos como el cheque. Este lo tenemos regulado del artículo 494 hasta el artículo 543. Luego, el título que vamos a conocer con el nombre de obligaciones o debentures, su regulación inicia a partir del artículo 544 y concluye en el artículo 583. Lo que se refiere al certificado de depósito lo vamos a encontrar en los artículos del 584 al 587. Y de igual manera, el bono de prenda es un título que también está regulado en los mismos artículos del 584 al 587. Posteriormente tenemos lo concerniente a la carta de porte. La carta de porte aparece su regulación del artículo 588 al 590. 588 al 590. Y de igual manera, el conocimiento de embarque del 588 al 590. Luego tenemos lo concerniente a la factura cambiaria. La factura cambiaria la tenemos regulada del artículo 591 al 604. La cédula hipotecaria del artículo 605 al artículo 606. El vale solamente tenemos un artículo, que es el 607. En lo que corresponde al bono bancario, de igual manera solamente lo tenemos en un artículo, que es el 608. Y finalmente el certificado fiduciario lo tenemos a partir del artículo 609 al 614. Porque si nos percatamos, cuando pasamos ya al artículo 615, ya tenemos el título 2 de los procedimientos, capítulo 1 de la acción cambiaria. Ese ya es otro tema, son disposiciones generales.
Entonces, damas y caballeros, ahora no solamente con el nombre, sino que con su fundamento jurídico, les presento lo que son los títulos de crédito que regula nuestra legislación. Si desean tomar alguna fotografía, les dejo ahorita el espacio antes de que vaya a proceder yo a borrar los mismos. Eso sí, antes de borrar, quiero hacer alguna observación. Esta va en el sentido, en este curso vamos a estudiar el libro tercero. El libro tercero está comprendido del artículo 385, que es donde tenemos nuestra definición de título de crédito, y concluye en el artículo 654. Aquí prácticamente les estoy confirmando que lo único que va a ser materia de evaluación, de regulación contenida en el Código de Comercio, en este curso estará comprendido el artículo 385 al artículo 654. Pero de ese compendio de artículos que integran el libro tercero, debemos de encontrar diferencias en su articulado. Y esto es porque cuando empezamos con el artículo 385, vamos a encontrar lo concerniente a disposiciones generales. Cuando decimos disposición general, a lo que nos estamos refiriendo son artículos que se le van a aplicar a todos los títulos de crédito. Y estos estarán comprendidos del artículo 385 a la anterior, a la regulación de la norma específica del 441. O sea, del 385 al 440. Disposiciones generales. Posteriormente tenemos disposiciones específicas. Y ahí es donde vamos a encontrar lo específico de cada uno de estos títulos de crédito. Eso va a dar inicio en el artículo 441 y concluirá en el artículo 614. Cuando del artículo 614 pasamos al artículo 615, nuevamente nos encontramos con disposiciones generales. Y esto lo vamos a tener del artículo 615 al artículo 654 que nos hemos referido. ¿Por qué es importante? Porque en nuestro estudio del derecho, como futuros abogados y notarios, vamos a manejar aquel principio, que la norma especial prevalece sobre la general. Aquí, a lo largo del estudio de los títulos de crédito, nos vamos a encontrar en que de repente habrá alguna disposición del cheque que contradiga lo que establecen artículos que pudieran estar comprendidos del 385 al 440. Cuando nos encontramos con esa contradicción, vamos a resolver el conflicto de aplicación de leyes en el tiempo y en el espacio bajo la regla de que la norma especial prevalece sobre la general. Por eso la importancia que ustedes desde ya sepan cuáles son las normas especiales del libro tercero del Código de Comercio de Guatemala. Y lo saco en este momento, porque resulta que cada uno de los títulos de crédito que les he anotado en la pizarra y sus artículos son normas específicas para cada uno de los títulos de crédito. O sea, que esas normas van a prevalecer ante cualquier otro tipo de normas que pudiéramos encontrar, básicamente en las disposiciones generales. Entonces, por favor, se los menciono para tomarlo en cuenta. Muchas veces vamos a tener que resolver problemas de esta naturaleza porque se van a dar cuenta en futuras sesiones que nos topamos con que un artículo dice una cosa y probablemente otro artículo va a decir totalmente lo contrario. Cuando nos topemos en esa situación, entonces
la norma especial va a prevalecer sobre la general. Pero para eso tenemos que tener claro cuál es la especial y cuál es la general, y ese es el ejercicio que estamos haciendo en este momento. Entonces, damas y caballeros, si le desean tomar alguna fotografía, sacar un screenshot antes de que yo proceda a borrar lo que está en la pizarra. Aquí lo que me interesa que sepan mis estudiantes es que probablemente al día de hoy nadie está obligado a saber qué es una cédula hipotecaria. Pero lo que sí ya debe de saber el día de hoy es que una cédula hipotecaria es un título de crédito. Entonces, a mí me preguntaran, mire, licenciado Alegría, ¿y qué es? Explíqueme qué es una cédula hipotecaria. En principio le voy a dar la definición general. Le diría, una cédula hipotecaria es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible sin la posesión del mismo y que es considerado un bien mueble. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque si la cédula hipotecaria es un título de crédito y la definición de título de crédito es la definición que acabo de mencionar, entonces nadie podrá argumentar que estuviera yo equivocado. Y en el caso de ustedes como estudiantes, hasta este momento, pues es lo que deben de saber. O sea, en este momento, no necesariamente al día de hoy. La diferencia entre una cédula hipotecaria y un bono de prenda, pues no se les ha explicado. Pero lo que sí ya saben es que tanto el bono de prenda como la cédula hipotecaria son títulos de crédito. Y si son títulos de crédito, ya deben de manejar esa definición. ¿Qué es un cheque? De igual manera, manejan la misma definición. No hay problema. El problema se va a presentar en el siguiente aspecto que vamos a mencionar. Y si se recuerdan, en ese siguiente aspecto, ya en la clase del día miércoles, les anuncié que íbamos a platicar hoy. Cuando tenemos un billete de banco, así como este billete de 5 quetzales que me sirvo poner delante de ustedes, nos topamos con un problema. Este billete de 5 quetzales es un documento. Incorpora un derecho literal y es el que le da un valor de 5 quetzales. Contrario censo. No son 10, no son 20, no son 50, no son 100, no son 200. Son 5 quetzales. Ese es el derecho literal. El derecho autónomo es que este billete de 5 quetzales vale por sí mismo. No importa si yo me lo encontré tirado, si me lo regalaron, no importa cuál sea el motivo por el cual yo lo tengo. Este billete va a valer en todas partes 5 quetzales. Luego, el ejercicio de los derechos que me da este billete no lo puedo hacer valer si no tengo el billete. O sea, lo tengo que tener, la posesión. Y finalmente, este billete de 5 quetzales es un bien mueble que puedo desplazar de un lugar a otro sin menoscabo del mismo, lo cual significa que es un bien mueble. Sumando todas esas características, casi podría definir al billete de 5 quetzales en la misma forma en que defino a un título de crédito. No obstante, si preguntara, ¿este billete de 5 quetzales es título de crédito? No. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio simple y sencillamente no lo identifica como título de crédito. Y es así como nos vamos a topar con algunas otras cosas. Vamos a ver, para que me ayuden, permítanme, voy a ver el nombre ahí de alguien para pedirle favor que me ayude. Vamos a ver, Rubén González. No sé, Rubén. Presente, licenciado. Vale, andaba haciendo la frase, estaba chispudo ahí. Gracias. Acá estamos. Mire, le quiero pedir el favor que usted me ayude a darle lectura a la 2.2. Licenciado, perdone, licenciado, no tengo es que estoy en el trabajo y no cargo acá mi código, perdón. No se preocupe, Rubén. Perdón, Enrique. Vamos a preguntarle a alguna compañera. Vamos a ver, ahí veo a Angie Caney. Angie Caney. No sé si
Sí, licenciado, buenas tardes. Muy amable, Angie, gracias Buenas por su noches. atención. Quisiera pedir, por favor, si me ayuda a darle lectura al artículo 412, en caso no tenga ningún impedimento. Mientras que usted lee, yo voy a borrar aquí la pizarra. Está bien, licenciado. 412. Así Boletos, fichas y otros documentos. Las disposiciones de este libro, tercero, no se aplicarán a los boletos, fichas, contraseñas, billetes de lotería y otros documentos que no estén destinados a circular y que sirvan exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para exigir la prestación correspondiente. Muy amable, Angie. Fíjense que lo que nos está diciendo ahí el legislador, en base a la norma que amablemente me ayudó Angie a darle lectura, es: si usted tiene un boleto, para ir a ver lo que el flaco no contó. Tiene un boleto para ir a ver un concierto de Ricardo Arjona, es lo que le estoy diciendo. Veamos. El boleto va a ser un papel igual que el billete de 5 quetzales. Va a estar el boleto. Si nos percatamos, ese boleto tiene la misma característica. Es un documento. Tiene un derecho literal. El derecho literal es el que me dice si me voy a sentar allá en la general, si me voy a sentar en palco o en preferencia, o voy a estar en una silla VIP. ¿Se dan cuenta de la literalidad? Y no me están dando dinero, pero me están dando, podríamos decir, un estatus de dónde es donde me voy a sentar. Es un derecho autónomo, porque el boleto vale igual si usted se lo ganó escuchando la radio, viendo la televisión, si se lo ganó en un sorteo, si lo compró en el mercado negro, si se encontró tirada la entrada, si lo compró, igual el boleto le da el derecho de poder ingresar. O sea, es un derecho autónomo con el cual vale por sí mismo. Usted, para poder entrar a ver el concierto de lo que el flaco no contó, necesita tener en la mano ese boleto. Si no tiene ese boleto, no la van a dejar entrar. O sea, tiene la posesión. Y finalmente, ese boleto es un bien mueble, porque lo va a poder desplazar de un lugar a otro sin menoscabo del mismo. Pero, a raíz de lo que establece el artículo 412, eso no es un título de crédito. Aun cuando tenga los mismos elementos de un título de crédito, no lo vamos a entender como un título de crédito. Cuando Angie le dio lectura a ese artículo, se refirió a los billetes de lotería. Compramos nuestro cachito de la Lotería Santa Lucía y la misma característica. Ese número, ese cachito de la Lotería Santa Lucía es un papel, es un documento. Incorpora un derecho literal que me permite saber si tengo el número completo o tengo una parte o tengo la mitad o una cuarta parte. Esa es la literalidad, que incorpora un derecho autónomo. El que lo posea es el que va a ir a cobrar el premio, sin importar de qué forma fue que lo adquirió. Y es un bien mueble porque lo puedo desplazar de un lugar a otro. Sin embargo, el propio legislador lo está sacando de la legislación del Código de Comercio de Guatemala y nos está diciendo claramente: miren, este billete de lotería, esto no puede ser un título de crédito. Entonces, hasta este momento hemos aprendido cuáles son los títulos de crédito que he enumerado, que fueron 13 títulos de crédito, y ahora, en base al artículo 412, me estoy refiriendo a algunas cosas que existen que tienen los mismos elementos de un título de crédito, pero no obstante ello, no los vamos a considerar títulos de crédito. Pero aparte de los que Angie nos hizo favor de leer, también tenemos el artículo 403. Y aquí en el artículo 403A, solo antes de pasar, José Romano tiene una duda. Perfecto. ¿Sí, José? ¿Me escuchan? Le escucho muy bien, José. Muchas gracias, Nick. Según lo que he entendido, lo que nos estaba explicando, entonces, si la ley no estipula que es un título de crédito, no lo es, ¿verdad? Aunque tenga las características del mismo. Así es. A eso vamos.
Yo antes de concluir esta clase necesito que eso que acaba de mencionar esté más claro y ustedes puedan estar más convencidos por algunos ejemplos que voy a mencionar en un rato. Pero hacia eso voy, hacia eso voy. A lo que voy es a que, si bien es cierto, he tratado de hacer conciencia en los estudiantes de qué elementos son los que me van a servir para identificar un título de crédito, ahora como que estoy enseñando lo contrario. Miren, pero hay cosas que tienen los mismos elementos, pero no son títulos de crédito. Si esto fuera una clase de biología en alguna de las facultades de las ciencias naturales que existen en esta casa de estudios, es como que estuviéramos aprendiendo sobre los hongos y le dijera, miren compañeros, estos hongos son comestibles y estos hongos, aunque se parecen, estos son venenosos. O sea, apréndalos a diferenciar. Quien no ha estudiado, quien no conoce, no va a ver la diferencia entre unos y otros. Pero quien estudia, quien aprende, encuentra la diferencia. Eso es lo que pretendo en la clase de hoy. Ya les dije, miren, estos que se llaman así son títulos de crédito. Y lo que estoy haciendo en este momento, estos que se llaman de esta otra forma, esos no son títulos de crédito. Pero en un momento les voy a decir qué son entonces. Pero antes de explicar qué son, necesito que alguien me ayude ahora con la lectura del artículo 403. Y para ello, permítame, por ahí un Fernando Cifuentes. No sé si tenemos por ahí a Fernando Cifuentes. Es Fernanda, licenciado. Fernanda, perdón, disculpe. Ya, no muy, mira. Mucho gusto, Fernanda, muy amable. Fernanda, si me ayuda con darle lectura al artículo 413, por favor. Con gusto, Lino. Artículo 413. Billetes de banco y otros títulos. Los títulos de la deuda pública, los billetes de banco y otros títulos equivalentes no se rigen por este código, sino por sus leyes especiales. Muy amable. Entonces, fíjense que cuando yo he sacado el billete de 5 quetzales, yo les digo, miren, se parece, pero no es título de crédito. Ustedes por fe me creyeron que lo que les decía era cierto, pero hoy, con lo que ha dado lectura Fernanda, se dan cuenta que esa afirmación está sustentada en ley. El artículo 413 nos dice, los títulos de deuda del Estado, los billetes de banco, no se regulan por esta ley, sino que por disposiciones especiales. Ahí lo que nos está diciendo es, esos títulos de deuda pública o los billetes de banco no son títulos de crédito. Dentro de los títulos de deuda pública, en Guatemala identificamos dos tipos de documentos, como lo son los bonos del tesoro y las letras del tesoro, que vamos a platicar más adelante. Entonces, lo que quiero que nos percatemos ahora, mis queridos estudiantes, es de lo siguiente. Fíjense que vamos a enumerar algunas cosas que hemos visto del 412 y del 413 que tienen los mismos elementos de los títulos de crédito, pero yo les he dicho que no son títulos de crédito. Y para ello dijimos, inicialmente están los boletos. Tenemos los billetes de lotería. Aparte de los billetes de lotería, tenemos en el artículo que Fernanda nos hizo favor de darle lectura, el caso de los títulos de deuda pública. Dentro de los títulos de deuda pública, les he dicho, tenemos dos. Los bonos del tesoro y las letras del tesoro. También la compañía nos hizo ver que los billetes de banco.
Esos son algunos documentos que aparecen regulados en el Código de Comercio, específicamente 412 y 413 que yo le he dado lectura. Pero hay otros que existen en el mundo del derecho, que no necesariamente están mencionados, pero el hecho que no estén mencionados no significa que tengan las mismas características. Voy a poner un ejemplo. Las acciones de una sociedad anónima. Las acciones de una sociedad anónima, de igual manera, cuando se le entrega una acción de una sociedad anónima, lo que le están entregando es un documento que incorpora un derecho literal para saber qué grado de participación tiene usted dentro de la sociedad. Autor, la acción vale independientemente si usted la tiene o si usted la vende y la compra a otra persona, la acción sigue teniendo el mismo valor. No podemos hacer valer el derecho si no poseemos la acción, y las acciones son bienes muebles, o sea, una acción de una sociedad anónima tiene los mismos elementos de los títulos de crédito. Entonces tenemos las acciones. Vamos a mencionar, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una compraventa de un bien inmueble y en este bien inmueble lleva incorporado cierto derecho a utilización de determinada cantidad de centímetros cúbicos de agua potable, o sea, un título de agua. Los títulos de agua. ¿Sí? Y así puedo seguir mencionando una gran cantidad de documentos que, si los vemos, van a reunir los mismos elementos de los títulos de crédito. ¿Cómo le vamos a llamar a estos documentos? A estos documentos les vamos a llamar títulos valores. Títulos valores. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Y aquí, por favor, mucha atención, esto es bien importante tenerlo claro. El concepto título-valor es un concepto amplio. Esa amplitud de título-valor va a encerrar todo lo que sea documento, como cada uno de los que vemos aquí, que incorpora un derecho literal, que incorpora un derecho autónomo, cuyo ejercicio de transferencia sea imposible sin la posesión del mismo y que sean bienes muebles. Por lo tanto, entre toda esa lista de títulos valores, vamos a incluir a nuestros títulos de crédito. Entonces, por favor, me quiero dar a entender de la mejor manera. Resulta que los títulos de crédito es una variedad de títulos valores. El concepto título-valor es un concepto amplio. El concepto título de crédito es un concepto específico. Título-valor es amplio. El concepto de título de crédito es específico. Con esto veamos lo siguiente. Pongamos atención. Podemos afirmar con plena certeza, decir, todo título de crédito es un título valor. Toda acción es un título valor. Todo billete de banco es un título valor. Todo billete de lotería, todo bono del tesoro son títulos valores. Pero no todo título valor va a ser un título de crédito, porque el concepto de título valor es un concepto amplio. Dentro de esa amplitud de títulos valores tenemos acciones, títulos de deuda del Estado, billetes de banco, billetes de lotería y títulos de crédito. Eso quiere decir que el concepto de título-valor va a englobar a todos estos, incluyendo los títulos de crédito. Y de los títulos de crédito los vamos a subdividir en lo que mencionamos hace un rato. La letra de cambio, pagaré, cheque de ventura, certificados de depósito, bonos de prenda, cartas de porte, conocimientos de embarque, facturas cambiarias, cédulas hipotecarias,
vales, bonos bancarios y certificados fiduciarios. O sea, esos ya son más específicos. Entonces, aquí pregunto si no se me han perdido, porque les puedo preguntar, compañero, ¿y en qué se diferencia un título de valor de un título de crédito? Esa es una variante. Y en la otra variante puede ser que les pregunte, si a uno les pregunté qué se diferencia, a otros les puedo preguntar, ¿y en qué se parece un título de valor a un título de crédito? Y como que estamos jugando sobre los mismos conceptos, pero para poder ustedes explicar diferencias o similitudes, debemos de partir de entender que el título de valor es un concepto amplio, en tanto que el concepto título de crédito es un concepto específico. ¿Por qué don Víctor Alegría se le ocurre afirmar lo que se acaba de decir? Porque tal como miraremos más adelante, ya cuando estemos más duchos con los títulos de crédito, vamos a pasar del Código de Comercio a otra ley. ¿Cómo se llama esa ley? Esa ley se llama la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Y en la Ley del Mercado de Valores, vamos a ver que cada uno de los que he anotado aquí, incluyendo los títulos de crédito, son valores. O sea, ¿por qué? Porque el concepto valor es un concepto mucho, mucho más amplio. Entonces, no sé si tenemos alguna duda de esto, o algún comentario, o algo que necesite yo confirmar. Como no muy me da la vista, solo quiero ver los chats que me han mandado, por si hubiera alguna pregunta que se me hubiera escapado. Vamos a ver. Ah, bueno. No, de momento no. Lick, perdone. ¿Claro? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esa diferencia, aparte de que uno es un concepto amplio y el otro es una... ¿Cómo trataría de armar usted habiéndole dado ese tema? Yo les pregunto, miren, ¿qué diferencia hay entre título de valor y título de crédito? ¿Cómo trataría usted de armar esa? Que uno es un concepto general y el otro es una categoría o un elemento específico de ese elemento general. Usted lo dijo mejor de lo que yo se lo hubiera explicado. Así es, simple y sencillamente. Y si ahora yo se lo pongo, mire, ¿y en qué se parece un título de valor a un título de crédito? No sé, que ambos engloban un valor. Esa es mi pregunta, como que ¿a qué se refiere con títulos valores? Entonces, ¿qué es lo que la definición de ambos contiene los mismos elementos. Es que si se da cuenta, cuando describo cada uno de estos otros documentos, al final estoy dando los mismos elementos de la definición que aprendimos del artículo 385 en la clase del día miércoles. Son los mismos. ¿Por qué es que son diferentes? Porque corresponden a una especie que le vamos a llamar título de crédito, pero en sí sus elementos son los mismos. Perfecto, Lick, gracias. Va, claro, muy, muy amable. Entonces, de esto quiero aprovechar para mencionar lo siguiente. A continuación, voy a escribir aquí en el chat un correo para recordarles que hace 8 días, les dije, compañeros, por favor, se me van preparando con la elaboración de un documento de reconocimiento de deuda. No me importa que el documento de reconocimiento de deuda sea perfecto. Sí me interesa que se interesen en aprender cómo se hace. Ahorita les acabo de mandar el correo al cual les voy a pedir favor que el lunes a más tardar lo hagan llegar. No me importa si lo hacen muy complicado, no me importa si lo hacen de una manera sencilla. Lo que me interesa es que tomen algunos minutos de su vida para pensar cómo elaborarían un documento de reconocimiento de deuda en el cual ustedes sean los acreedores. Se los dije, probablemente, no, nada que probable, lo seguro es que este documento que me manden el lunes, de momento no me pidan que lo revise porque no voy a poder, pero les he advertido
para su segundo examen parcial les vamos a dejar una tarea. Parte de esa tarea va a ser que me presenten el reconocimiento de deuda. Obviamente para ese entonces, ahí sí tengo la obligación de sentarme y calificar ese componente de su trabajo. Y voy a comparar lo que me mandan ahora con lo que van a presentar ya en ese momento. Porque se supone que para ese entonces ya van a tener ustedes más elementos con los cuales van a terminar de perfeccionar de mejor manera su reconocimiento de deuda. Entonces, por favor, les encargo, pueden copiar, o sea, no me interesa cómo lo hagan, lo que me interesa es que lo hagan. A mí lo que me interesa es que luego de este ejercicio, de ahí en adelante, yo a cualquiera de ustedes le digo, miren, yo necesito documentar una deuda de 15,000 quetzales, ¿quién me hace el documento? Y que se sientan ustedes con la seguridad y con el poder de poderlo hacer. Si no, nos quedamos en mucha teoría, pero en la práctica, que es lo que nos va a someter la sociedad, no lo vamos a saber. Entonces, les pido favor que para el lunes, al correo que acabo de enviar, me manden su correo con su reconocimiento de deuda. ¿Por qué también he mencionado el correo? Porque para el lunes 16, o sea, no es para el lunes 16, les pido otra tarea. Esa está todavía más fácil. Es que tareas más fáciles las que yo dejo. Miren, lo que les pido para el 16, no para el lunes que viene, sino que para el 16 de febrero, es un decreto del Congreso del Congreso de la República donde se haya aprobado la emisión de bonos del Tesoro. Fíjense que a lo largo del tiempo todos los gobiernos emiten bonos del Tesoro. Y hoy yo les estoy diciendo, miren, los títulos de deuda, tales como los bonos del Tesoro, son títulos valores. Pero ¿qué tal si solo sabemos el nombre, pero nunca en la vida hemos visto un bono del Tesoro o no tenemos idea de quién los hace? No tenemos idea de para qué sirven, no tenemos idea de cómo es que se hacen. Entonces, si no lo platicamos en este curso, no va a haber otro curso donde lo platiquen. De repente, tal vez en la hacienda pública, pero no quiero correr el riesgo de que mis alumnos no vayan a aprender ciertas cosas que en la práctica es importante conocerlas. Entonces, les pido favor que para el lunes 16, eso es de lo más fácil. No les estoy pidiendo el más reciente. Desde los años 70 para acá pueden buscar el primero que les aparezca en Google. Es bien fácil localizarlo, es bien fácil tenerlo. Lo que se complica un poco más es que se tomen unos 5 minutos para leerlo, para poder entender qué es el propósito de ese decreto que aprueba la emisión de bonos del Tesoro, porque eso me va a permitir poder hablar más adelante sobre títulos de crédito que son muy complejos, y que la forma que voy a tener para que ustedes me entiendan de qué les estoy hablando es compararlos con los bonos del Tesoro. Cuando yo compare con los bonos del Tesoro, si ustedes tienen claro, ay Dios, si lo que nos dice el licenciado Leirea es bien fácil, eso se hace de tal o cual manera. Pero si no lo han visto, solo les tengo que hablar así como, miren, están los bonos del Tesoro, y ¿qué es eso? A saber qué. No, entonces queremos que así sea. De manera, ustedes están hablando lo que estoy procurando es que van creando su banco de información financiera para que como abogados en un futuro puedan manejar cualquier tipo de negociaciones. Ese es el propósito. No, licenciado, disculpe. Claro. Disculpe, licenciado, la interrupción. Fíjese que yo trabajé el reconocimiento de deuda a máquina. No sé si es a máquina o a mano. No hay ningún problema. Lo puede hacer a máquina, lo puede hacer a mano, lo puede hacer en computadora, como mejor. A mí, en última instancia, lo que me interesa es que cada uno de mis estudiantes, yo me aseguro que por lo menos alguna vez en su vida, antes de graduarse, ha tenido a la vista un documento de esa naturaleza.
para que cuando le toque enfrentar a la sociedad y se hable de reconocimiento de deuda, de préstamo de dinero, usted sepa, usted esté así, tranquilito, calladita la boca, pero usted tiene bien claro que en ese documento de reconocimiento de deuda tiene que identificar a las partes, tiene que identificar cuál es la suma de dinero que se va a pagar, en cuánto de tiempo, si hay intereses, si se atrasa, cómo se sancionan esos intereses, de qué forma se puede dar una condición resolutoria de dar por concluido el reconocimiento de deuda antes de tiempo. O sea, muchas cosas que nos han enseñado en derecho civil y que teóricamente probablemente conozcamos los conceptos. Quiero que los conozcan en el documento. Entonces, más que el sacrificio de la elaboración del documento, a mí lo que me interesa es que aprendan a observar esos documentos. Quien aprende a observar ni necesita preguntar, o sea, van a entender, porque creo que este curso que es de títulos de crédito, el crédito, cuando decimos una persona tiene crédito, tiene credibilidad, le creo que me va a pagar. Entonces, concretándome ya a su pregunta, no hay ningún problema del mecanismo que haya utilizado. Lo que me interesa más que la forma es el fondo, y es que usted lo conozca. Eso es lo que a mí me interesa. No quiero ver manos ampolladas, sacrificios, flagelados. No. Aquí vamos a aprender, utilizamos la tecnología, todo lo que nos sirva, porque lo que queremos es aprender. Ese es el mensaje. Y yo sé que todos estamos en capacidad de aprender, pero a veces necesitamos que nos den un poquito de empujoncito. Y esa es la labor del maestro. O sea, a mí lo que me toca es empujarlos un poco a cosas que probablemente ustedes ya saben, cosas que ustedes ya conocen, cosas que probablemente no necesitarían hacer, pero como yo quiero quedar convencido que sí lo saben, entonces por eso es que los empujo. Y de repente van a aprender más de derecho civil que de derecho mercantil, pero yo sé que la forma, mi atajo para que entiendan derecho mercantil es entender en la práctica cómo se aplican estos conocimientos que ustedes ya adquirieron en derecho civil 3 y derecho civil 4. Ese es el propósito. Entonces, y ahora esto del 16, esto es más sencillo todavía. Eso es buscar, googlear, encontrar la copia del decreto y tomarse unos 5 minutos de lectura para entender por qué se emiten los bonos del tesoro, para qué sirven. Yo puedo adquirir bonos del tesoro, sí o no. Eso nos va a llevar a pensamientos más complejos. Y si yo tengo dinero, ¿qué me conviene más? ¿Depositar el dinero en el banco o adquirir bonos del tesoro? ¿Por qué uno y por qué el otro? Eso aquí a lo largo del curso vamos a ir tocando los temas, pero vamos despacio porque queremos ir deprisa. Entonces, cada semana les voy a ir dejando algo. Todo es, a mi manera de ver, todo es sencillo. Entonces, damas y caballeros, para hacer una recapitulación de qué hemos platicado hoy. Ya sabemos la definición de título de crédito. Hoy la he mencionado como 10 veces. Ya mal caído con tanto estar repitiendo la definición de título de crédito, pero porque lo que deseo es que ustedes se tomen la confianza y de igual manera puedan manejar su definición. Cuando el ser humano aprende a definir algo, se facilita su entendimiento. Esa es la riqueza que tiene el idioma español, que tiene un vocabulario de los más desarrollados, y eso nos permite encontrar las definiciones de la mejor manera. Ya superamos el tema de la definición, eso fue la semana pasada. Esta semana, hoy precisamente, hoy lo que nos interesaba es, miren, ¿y cuáles son los títulos de crédito? Hoy ya dijimos, títulos de crédito son 13. Y para terminarlos de aburrir, porque el día del examen no se los voy a repetir, pero a veces se los repito. Letra de cambio, pagaré, cheque, obligaciones o debentures, certificado de depósito, bono de prenda, carta de porte, conocimiento de embarque, factura cambiaria, cédula hipotecaria, los vales, bonos bancarios y certificados fiduciarios. ¿Qué son cada uno de esos? Ya le vamos a dedicar su tiempo. Vamos a dedicarle su tiempo para ir identificando en qué consiste cada uno de ellos. Pero hoy mi intención es, sepamos a qué le vamos a llamar título de crédito. Por si fuera poco, hemos dado los artículos en que se sustenta
cada uno de estos títulos de crédito, para que no quede como que soy yo el que me los estoy inventando, que el día de hoy amanecí con una inspiración y se los digo. No, el Código de Comercio de 1970 los regula de esa manera. Pero al mismo tiempo que los mostramos, también les advertimos, miren, hay otras cosas que tienen los mismos elementos, pero no son títulos de crédito. Esas otras cosas que tienen los mismos elementos y no son títulos de crédito, eso es a lo que vamos a llamar títulos valores. Y luego entonces viene la confusión del estudiante. Mire, licenciado, hoy ya no le entiendo nada. Me empieza a hablar de títulos de crédito y ahí me habla de títulos valores. ¿Y qué sucede con ambos? Lo que sucede es que el concepto título valor es un concepto amplio. El concepto título de crédito es un concepto específico. El título de crédito es tan título valor como la acción. Pero si aquí tengo una acción y aquí tengo un pagaré, voy a referir a la acción como un título valor y al pagaré lo voy a referir como un título de crédito porque es un subgrupo que pertenece a esa especie en particular que conocemos como título de crédito. Y entonces eso nos ha permitido hablar de otras cosas que se parecen, pero no son títulos de crédito. Y entonces eso me da mi pauta para pedirles favor que averiguamos algún decreto cualquiera de cualquier año, no me importa que sea el más reciente, porque al final todo se parece. Lo que me interesa es que tengamos la oportunidad de ver cómo lo hace el Congreso de la República para que existan bonos del Tesoro. Son títulos de deuda. Entonces, miren, ya vamos a tener nuestro prontuario, vamos a tener nuestro reconocimiento de deuda, vamos a tener nuestros bonos del Tesoro y eso va a ir en enriquecimiento de nuestra mente y nuestro conocimiento. Y aunque esos no son títulos de crédito, sí nos van a servir para poder comparar. A mi manera de ver, una de las mejores formas en que las personas podemos aprender de las cosas es cuando me enseñan a comparar una cosa con otra. Cuando yo aprendo a diferenciar, esto se parece pero es distinto por tal y cual cosa. Entonces el aprendizaje se vuelve más robusto, al menos desde mi particular punto de vista. Entonces, damas y caballeros, ya no los quiero cansar más. Hemos platicado hoy lo que nos interesaba es cuáles son los títulos de crédito y cuáles no son títulos de crédito. Y a partir de eso, poder identificar a qué le vamos a llamar título de crédito y a qué le vamos a llamar título valor. Bajo ese concepto podemos armar nuestras propias definiciones, tal como la compañera que me preguntó cómo era la diferencia. Yo mismo he reconocido, mire, la definición que usted me ha dado es mucho mejor de la que yo les hubiera dado. Ella simple y sencillamente utilizó su lógica partiendo de las premisas que le estamos aportando. Entonces, mis queridos amigos, los esperamos el día miércoles y junto con el licenciado Webster vamos a compartir una bonita clase, así que por favor no se la pierdan. Muy feliz noche, un fuerte abrazo, se me cuidan y a cenar que ya la jornada concluyó. Y si ustedes hoy antes de dormir en su mente pueden repetir cuáles son los 13 títulos de crédito, felices de la vida, fue aprovechado bien su tiempo el día de hoy. Entonces, muy feliz noche, nos estamos hablando el miércoles. Gracias por sus emotivos saludos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muy feliz. Recording stopped. Aprecia mucho. Nos saludamos el día miércoles.